En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer este vídeo sobre la fuerza del discípulo misionero, que era el lema de la ya 19 Jornada Diocesana de Espiritualidad. Hace falta que el discípulo misionero tenga una fuerza interior. ¿De dónde viene la fuerza del discípulo misionero? Depende de la intimidad que viva con Cristo y del fuego del Espíritu que le habite. El Vaticano II nos dice: los seguidores de Cristo, llamados por Dios no en razón de sus obras, sino en virtud del designio y gracias divinas y justificados en el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo sacramento de la fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo realmente santos. En consecuencia es necesario que con la ayuda de Dios conserven y perfeccionen en su vida la santificación que recibieron. Y no es que yo desee y elija ser santo, sino que por el bautismo participo de la santidad de Dios. Esto es muy importante. O sea, por el bautismo participamos de la santidad de Dios, somos hijos de Dios, y nos hace partícipe de su santidad. No somos santos porque uno consiga ser santo, sino somos santos por vocación, por el bautismo. En el bautismo donde somos llamados y participamos de esa santidad. Pero ¿cómo mantener esa santidad de vida y cómo crecer en santidad? Podríamos decir tres cosas. Primero, reconocer nuestra pobreza, nuestra fragilidad y la necesidad de Dios para vivir. Esto es muy importante para buscar, para llegar a ser santos, es reconocer nuestra pobreza, nuestra condición de pecadores, nuestras limitaciones, nuestras fragilidades. San Pablo también vive esto. San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice: para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofeteaba para que no me engría. Por este motivo 3 veces rogué al Señor que me alejase de él, pero él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis debilidades, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. Él reconoce y tiene que asumir esa pobreza, esa fragilidad humana. La tiene que asumir y su condición de pecador, pero va a escuchar esa voz, mi gracia te basta y mi fuerza se muestra perfecta en tu debilidad. Mi gracia te basta. Quiere decir que otra forma que él dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
O sea, para crecer en santidad hace falta reconocer esta pobreza. Somos pecadores, pero nuestra vida no es una vida de pecado, sino una vida de gracia, contando siempre con Él. Para ello contamos con los sacramentos. Lo segundo para crecer en santidad es la intimidad con Cristo, que se adquiere a través de la oración y los sacramentos. Sin oración y sin la gracia santificante de los sacramentos no se participa de la vida divina y no se tiene fuerza para afrontar la misión. Por ejemplo, yo he dicho muchas veces, no es lo mismo tomarse un café en gracia de Dios que en pecado. No es lo mismo subirse al autobús en gracia de Dios que en pecado. Es que nuestra vida es vivir en gracia de Dios. El cristiano es una vida en gracia de Dios, siempre en gracia de Dios. Por eso estamos necesitados de la vida de oración y de los sacramentos, sobre todo sacramento de la reconciliación, del perdón, recibir el perdón de Dios, pero también alimentarnos de la Eucaristía. La evangelización es un dejar hacer a Cristo en nosotros, es dar testimonio de vida y prestar nuestros labios a Cristo para anunciar el Evangelio. Pero claro, podemos prestar nuestros labios a Cristo cuando vivimos muy unidos a Él, en una intimidad profunda con Él. O sea, el comulgar, estar en comunión con Cristo y Cristo en comunión conmigo, una íntima, común unión. Y lo tercero, para crecer en santidad, es llevar el fuego del amor de Dios en el corazón. Es que ese fuego, que arda siempre en el corazón. Nos dice San Pablo en Romanos 5:5, nos dice: el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se os ha dado. El amor de Dios arde en el corazón. Y también a los discípulos de Emaús, ellos decían: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino, nos explicaba las Escrituras? O sea, cómo la palabra de Dios también hace arder el corazón. Es que yo creo que esto es importante para evangelizar. No es lo mismo una persona que apenas muestre sus sentimientos, el coraje evangélico, lo que San Pablo habla de la parresía, ¿no? El coraje evangélico, ese impulso evangelizador. No es lo mismo el decir las cosas con fuerza, con todo el corazón, que como el que está dando una lección, ¿no? O está explicando algo. Es que esto es distinto, es transmitir algo que nos viene de Él y es prestarle a Jesús nuestros labios para que lo anuncie, pero claro, el corazón tiene que arder, como discípulo tiene que arder. También esto mismo es lo que vivía el profeta Jeremías. Jeremías 20, capítulo 20, versículo 9. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. El verdadero evangelizador necesita evangelizar y se siente mal si no evangeliza. El verdadero evangelizador tiene ese fuego interior, como le pasaba al profeta Jeremías, y quisiera no tenerlo, pero lo tenía, y como lo tenía, tenía que evangelizar y tenía que profetizar y tenía que decir, anunciar lo que era de Dios y denunciar lo que no era de Dios. Así que un primer punto que hemos visto es que esta fuerza del discípulo misionero depende de la intimidad con Cristo y del fuego del Espíritu. Un segundo punto es que no hay tiempo que perder para extender el Evangelio. Siempre me ha llamado la atención Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Con estas palabras comienza su misión Jesús en el Evangelio de Marcos.
Y se puede decir que son palabras que resumen todo el Evangelio de Marcos. No hay tiempo que perder. El reino de Dios se hace presente cuando tú dejas que Cristo reine en tu corazón. Convertíos y crees en el Evangelio. Pero hace falta, conversión y después la fe en el Evangelio. Conversión es vivir una vida orientada hacia Él. La conversión es enfocar toda nuestra vida hacia Él como una opción fundamental, como fundamento de todo nuestro quehacer. Junto con la actitud de conversión, la fe en la palabra, en su mensaje salvador y liberador. Pero, ¿qué ocurre? Que el tiempo pasa y los días, los años pasan. El tiempo pasa y cada día atardece, pero puede llegar un día en que ya se haga tarde para realizar la misión que se nos encomienda. Por eso no perdamos el tiempo. Hace falta evangelizadores con el corazón encendido. El Papa Francisco nos dice: en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús. Ya no decimos que somos discípulos y misioneros, sino que somos discípulos misioneros. Tengamos conciencia de nuestro ser. Somos en Cristo discípulos misioneros. El discípulo está siempre llamado a aprender del Maestro. Y en la medida que aprende se hace misionero, porque en la medida que yo recibo puedo dar. En la medida que yo recibo la palabra del Señor, la voz del Señor, escucho su voz y esa palabra la llevo al corazón y después yo la transmito con mi vida, con mi testimonio, con mi voz, entonces esa palabra va a llegar a otros corazones. Es lo que hace posible la evangelización. Somos misioneros que llevamos el Evangelio a los demás con palabras y obras. Hay un texto evangélico que es lo que que habla de esta misión y que vamos a dejar que ilumine nuestra situación y nuestra misión. En torno al tema que hemos escogido, pues va a estar iluminado por este texto de Marcos 4, 35 a 40. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, calla. Y el viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Es la tempestad calmada. Primero, a la luz de esto, vamos a la otra orilla. ¿Qué significa ir a la otra orilla? Ir hacia la otra orilla. Jesús hace pasar en barca a los discípulos hacia la otra orilla. Les pide ir más allá de sus seguridades, ser atrevidos y progresar en el camino, porque Dios siempre es más y a la misión encomendada se da una respuesta cada día. Todo lo que estábamos viviendo con esta pandemia, todo esto nos ha quitado nuestras seguridades. Ahora hay que ir a la seguridad en Dios, a confiar en Dios, a ir más allá, a arriesgar por el Evangelio. Ya Él nos irá determinando y diciendo por qué caminos tenemos que seguir, hacia dónde tenemos que caminar.
Y cada día hace falta dar una respuesta al Evangelio y a la llamada que el Señor nos hace a su seguimiento. El sí que dimos el día que fuimos confirmados en nuestra fe, de acuerdo con nuestro bautismo, es un sí que se actualiza cada día. Y ahora en esta situación la respuesta es diaria. No sabemos qué va a venir, por dónde vamos a caminar, no sabemos nada. Pero lo que sí sabemos es que Dios está con nosotros, y cada día se da una respuesta. Por eso el sí a Dios se actualiza en el día a día. Es un sí comprometido que exige la intimidad con Cristo y el impulso del Espíritu Santo, la voluntad de llevar a cabo la misión. Exige mística y ascética, la mística de la comunión íntima con Cristo, vivir en el misterio de Cristo, y la ascética de renuncia, sacrificio y esfuerzo personal. También ir hacia la otra orilla es estar abiertos a lo inesperado de Dios. Seguimos así los pasos de Jesús, extendiendo su reino. Ir con Jesús a la otra orilla siempre es una aventura porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar allí. Cada persona es un misterio y a cada persona se le ofrece el Evangelio desde la situación en la que se encuentra, desde el grado más o menos cercano o lejano respecto a la relación con Jesús. Como decía San Juan Pablo II, el Evangelio se propone y no se impone. No se impone. Con una sensibilidad y tacto evangelizador, nos acercamos a la persona para ofrecerle la buena noticia de parte de Dios. Le mostramos el camino de la salvación. Es una buena noticia, por tanto hay que ofrecer la buena noticia. El Evangelio siempre quiere ayudarnos a vivir como discípulos de Jesús en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias. Y a Jesús se nos presenta en los Evangelios, nunca se nos presenta instalado, sino itinerante, en camino constante, convencido de que el anuncio del Evangelio no hay descanso. Cuando van a buscarlo, dice, vayamos a otra parte, porque otros también necesitan. Cualquier momento y circunstancia es una oportunidad de anunciar la buena noticia del reino. Aplicando esto a la Iglesia de hoy, con palabras del Papa Francisco, es lo que podemos llamar una iglesia en salida. Cada comunidad tiene otra orilla que no ha sido evangelizada. Podría ser la necesidad de abrirse al diálogo con otras confesiones cristianas o con otras religiones para infundir la semilla del reino y el evangelio de la vida, porque es lo que el Señor nos ha dado. Sí, diálogo fraterno, pero yo doy lo que Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego tengo que transmitir al Señor como el camino, la verdad y la vida, como la fuente de la vida y de la salvación. Y también es ir decididamente al mundo de la pobreza y de la marginación, o a tantos ámbitos que aún no ha conocido la luz del Evangelio o que se han alejado de él. Una de las cosas que siempre a mí me preocupa cuando vienen tantas familias a pedir a Cáritas que se le dé alimento, pero que lo más importante que se le dé es la buena noticia del Evangelio. Creo que es lo más importante, porque desde ahí verían la vida de otra manera y también se le ayudaría, ¿no?, en alimentación y en otras cosas que necesitaran. Pero lo que el cristiano tiene que dar es a Cristo y su mensaje. Jesús toma la iniciativa de embarcarse con los discípulos e ir a la otra orilla, en territorio pagano, desconocido e incluso temido por los discípulos. La Iglesia realiza muchas travesías un poco
a oscuras, con las aguas movidas, y en cierto momento puede aparecer el miedo a que todo se hunda. Pero si miramos a Jesús y su poder, nuestros miedos se desvanecen. Él siempre, por eso, cuando fue Pentecostés, ellos perdieron ya todos los miedos, se lanzaron. Con palabras del Papa Francisco tenemos que decir, llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios que nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción evangelizadora, porque si alguien ha acogido ese amor que le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el deseo de comunicarlo a los otros? Por eso es tan importante la experiencia del encuentro con Cristo, la experiencia de Dios. Eso es fundamental en la evangelización. Si yo no tengo experiencia de encuentro con Cristo, ¿qué voy a dar? ¿Una lección? ¿Unas teorías? ¿Unas cosas que yo me he aprendido de memoria? Tengo que dar lo que es mi vida, lo que me ha tocado en todo mi ser, en todo lo que soy, lo que da razón a mi existencia y lo que da sentido a mi vida y la misión que tengo en la vida. Otro cuarto punto, subir a la barca en la tempestad de la vida. Es el amor con el que somos amados lo que nos hace subir a la barca de la Iglesia y a continuar en ella confiados, sin miedo al fracaso. Es la fuerza de este amor lo que nos hace salir de nuestras posiciones cómodas y conservadoras y que hace que nos arriesguemos. Hay tanta gente bautizada que no se ha subido a la barca de la Iglesia. Sin embargo, fueron bautizadas como discípulos misioneros, pero no fueron evangelizados, no despertaron su conciencia a esta realidad. Podemos quedarnos donde estamos o subir a la barca de la evangelización, siendo cristianos activos, con una conciencia de iglesia, construyendo comunidad cristiana allí donde el Señor nos pone y con los hermanos que nos confían. La barca de la Iglesia siempre está surcando los mares, buscando la orilla de Dios o escuchando la llamada del Señor para ir allí donde Dios quiere para ofrecer la buena noticia del reino. Si miramos por la ventana, habrá tanta gente que no conozcan a Cristo como el Salvador, como el Señor, como el Mesías, como el enviado de Dios. Hay tanta gente que no conocen el Evangelio, tantos bautizados que nunca han leído el Evangelio. Y esta tempestad, subir a la barca en la tempestad de la vida, podríamos decir que hay como tres tempestades. Una tempestad ad extra ecclesia, como decir, fuera de la Iglesia. Es la tempestad que vive nuestra sociedad en un estado de crisis en todos los sentidos. Y ahora decimos crisis sanitaria, crisis económica, crisis de valores, crisis familiar, crisis de fe, etcétera, etcétera, etcétera. La barca de la Iglesia va navegando contracorriente en una sociedad contraria al Evangelio, donde se intenta arrinconar a Dios o que Dios sea indiferente en nuestra vida. Hay que dar gracias porque esta pandemia está acercando a muchas personas a Dios. Y personas que eran ateos, cuando se han encontrado en la enfermedad y a punto de morir, se han dado cuenta de que Dios estaba ahí y han visto un verdadero milagro en su vida. Hay olas gigantes que hacen mucho daño, donde prima el tener sobre el ser, el consumismo y el materialismo sobre la espiritualidad, la superficialidad sobre la profundidad, el ateísmo práctico sobre la fe, el individualismo sobre lo comunitario, el placer sobre la felicidad,
creando todo ello un vacío y una angustia existencial. Grandes olas, grandes tempestades fuera de la Iglesia. Pero también hay una segunda tempestad ad intra ecclesia, dentro de la Iglesia. Pues sin darnos cuenta el ambiente social penetra en la misma Iglesia, desacralizando lo sagrado, convirtiendo los lugares sagrados en espacios de tertulia y a veces convirtiendo el templo casa de oración en cueva de ladrones de la paz y de la alegría del Evangelio. Esta pandemia, donde hemos estado escuchando un silencio sobrecogedor en las calles, cuando han entrado la gente en la iglesia con su mascarilla puesta, hay un silencio. Todo este silencio es una llamada a escuchar la verdadera voz que tiene que escuchar el ser humano, que es la voz de su Creador, el hombre hecho a imagen y semejanza. Escucha la voz de Dios para recuperar su imagen y semejanza de Dios. Hemos muchas veces convirtiendo el templo, que es casa de oración, lo hemos convertido en una cueva de ladrones, de la paz y de la alegría del Evangelio. La murmuración, las críticas destructivas, los juicios sin misericordia, la falta de fraternidad, de solidaridad, las divisiones, los protagonismos, crean ese ambiente lejano de mostrar el rostro del amor y de la misericordia divina. Toda una tempestad que aleja del Señor y deja los corazones rencorosos, resentidos y heridos. Y hay otra tercera tempestad. Es la tempestad personal, la que vive cada uno en su interior, en lucha con sus pecados, debilidades, dificultades, problemas, en ese combate espiritual contra el mundo, el demonio y la carne. Esa tempestad interior que solamente la calma Cristo, silencio, calla. Y Él calma nuestra tempestad y nos devuelve la paz. Muchas veces hemos experimentado y experimentamos el desánimo, el miedo, la desesperación en nuestras vidas, y ante esta cruda realidad parece como si Dios estuviera dormido o simplemente nos hubiera abandonado. Y entonces vivimos la soledad, la noche oscura del alma, la noche oscura y turbulenta que nos narra la tempestad calmada en el lago de Galilea. Cuando esto nos ocurre, deberíamos recordar estas palabras del libro de las Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 17, después del 21 al 23 y el 26. Dice así el libro de las Lamentaciones: me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha, pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar, que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura, mañana tras mañana se renueva, grande es su fidelidad, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Esperar en silencio la salvación del Señor. El amor de Dios no se agota, su ternura y su misericordia se renueva cada día. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Cuánto amor le debemos y cuánto amor nos ha dado en la persona de Jesucristo y a través del Espíritu Santo a toda la Iglesia, para que anunciemos ese amor tan grande!